gracias, mi Señor, porque nos has traído, Señor, a reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Tu palabra dice, donde habitan dos o tres, ahí estás tú, mi Señor. Ciertamente hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, para darte gracias y bendecir tu nombre al Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias por esta mañana, mi Señor. Gracias, Jesús. Eres un Rey. Eres nuestro Rey, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Bendito eres, bendito eres. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, 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 Jesús. Bendigo tu nombre. Pueden tomar asiento. Dios le bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio para mí hoy en esta mañana darle la bienvenida a todos, desde el más chico al más grande. Déjeme decirle que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros hoy en esta mañana. Seremos muy bendecidos por la palabra que se dará hoy acá. Es una bendición. Su palabra es eficaz, dice. Amén, gloria a Dios. En esta mañana, en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. ¿Alguien le puede dar un aplauso en esta mañana al Padre? Dios te bendiga, mi hermano. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener a Jesucristo como el modelo perfecto, ¿verdad? Tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que semejarlos a Él, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Así que la iglesia tiene que imitar a Jesucristo, porque ciertamente Cristo está ya por venir. Cristo está preparando la morada, y déjeme decirle, mi hermano, ya casi está lista para que Cristo venga por su iglesia. La iglesia tiene que estar preparada. Amén. Bueno, en esta mañana tengo el privilegio de compartir un corto mensaje. También estaremos participando en esta mañana la cena del Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Antes de todo quería darles un corto mensaje. Saben que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos la novia de Cristo. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad? ¿A quién no le gustan las bodas? A todos, ¿verdad? Es maravilloso, ¿verdad? Porque Jesucristo dice que iba a las bodas. A Él le encantaban las bodas, porque sabemos que las bodas significan muchísimo para Él y para nosotros, porque es una alianza que hacemos, ¿verdad? Jesucristo, la noche antes que fuese entregado, leyendo en el libro de Lucas 22, ¿verdad? Él manda a sus discípulos a que busquen ese aposento, a que preparen esa cena, ¿verdad? A que busquen ese lugar. Él les indicó a dónde tenían que ir y le dice: busquen a ese hombre, Él les indicará dónde estaremos compartiendo la cena, ¿verdad? En ese momento Jesús, ¿verdad?, ya sabía que ya Él tenía todo preparado. Los discípulos van y ciertamente encuentran al hombre ese, y Él les indica dónde será la última cena, ¿verdad? Pero me llama la atención porque Jesús está compartiendo la cena, la última cena, con los discípulos, y les dice: les quiero presentar un nuevo pacto. Es un pacto para ustedes, un pacto que les conviene más a ustedes, ¿verdad? Un pacto para futuro.
Y yo lo veo de esta forma, que Jesús, cuando les estaba presentando ese pacto, literalmente les estaba diciéndose: cásense conmigo, ¿verdad? Cásense conmigo, unámonos en una sola familia. Y Cristo quiere que siempre seamos una familia. Por eso nos llamamos hermanas, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, lo veo de esta forma. Hay una tradición judía que me llama mucho la atención, porque es paralela a lo que Jesús estaba haciendo en esa noche. Y me llama mucho la atención porque dice que cuando un hombre quería contraer matrimonio, casarse con una joven, dice que el joven se acercaba donde el padre de la novia y le decía: quiero casarme con su hija. Y dice que le decía: te traigo este regalo. En esos tiempos me imagino, y le digo a mi esposa, puede ser unos camellos, unas ovejas, le digo unos chivos, qué sé yo, pero algo así, ¿verdad? Algo de valor, ¿verdad? Pero en esos tiempos eso era valioso, en esos tiempos, ¿verdad? Yo veo que cuando el joven va donde el padre le dice: quiero casarme con su hija. Ahora, no entiendan mal, con eso no estaba comprando a la novia, estaba pidiendo permiso para poder reunirse con las familias. Entonces, si el padre aceptaba, él se quedaba con los regalos que el novio traía, y de esa manera preparaban un banquete para que estuvieran juntos las dos familias. Entonces dice que cuando se juntaban las dos familias, al terminar del banquete, dice que el novio agarraba la copa y se la entregaba a la novia y le decía: quiero hacer un pacto contigo. Y dice que si la novia la agarraba, le decía que sí, pero en ese momento ella tenía la oportunidad de decirle: no la quiero, no quiero pacto contigo, estás muy feo. Pero bueno, dice la tradición de que me encanta, porque dice que en ese momento, si ella aceptaba el pacto, si ella aceptaba la copa, dice que ella se quedaba con los padres, no se iba con él, se quedaba con los padres, y él se iba, dice, a la casa del padre a preparar una mansión, dice, para ellos dos. Entonces ella, mientras se quedaba con los padres, ella era llamada como la fue comprada por los camellos, fue comprada por tal cosa, por lo que el joven le había presentado, Entonces, mientras el novio preparaba mansión, dice que él no sabía el momento en el que él podía ir a buscar a la novia, porque el padre dice que tenía que inspeccionar primero si la casa estaba preparada para que el novio fuera a buscar a la novia. Y cuando el padre daba el permiso, dice que él iba con sus amigos y sus padrinos, dice, iban a buscar a la novia cuando ya tenía el permiso. Y cuando llegaban a la puerta de la ciudad, dice que empezaban los amigos a tocar la trompeta, y entonces la novia llegaba corriendo. Dice, llegó mi amado cuando oían el sonar del shofar. ¿A usted no le hace algo parecido a esto? ¿Verdad? Es parecido. Jesús estaba haciendo un paralelo, estaba haciendo algo significante, que Él quiere que nosotros tomemos esto en serio. Hoy en esta mañana recordamos el cuerpo de Jesús, que fue maltratado, y su sangre derramada en la cruz, para que todos puedan tener la oportunidad de ser salvos. Hoy participamos de la Santa Cena, los corazones llenos de gratitud por lo que Jesús hizo. Para que nosotros vivamos con la esperanza de que Jesús volverá y vendrá a buscarnos para que estemos con Él para la eternidad. Amén. Jesús hoy te dice: este es mi pacto que hago contigo, tómalo y bébelo. No importa si ya lo hiciste. Este es un nuevo pacto, un nuevo tiempo en el que te quiero ofrecer. Lo mejor de todo esto es que tú eres su novia. Él te eligió con todos tus defectos, con todos tus aciertos, porque simplemente Él te ama.
Seámosle fiel para cuando Él venga tengamos te hemos preparado como una novia fiel, sin manchas, sin arrugas. Jesús, te damos gracias en esta mañana por el sacrificio que hiciste, Padre, en la cruz del Calvario. Oh Señor, te damos gracias, Señor, porque tú Mientras mis hermanos salen, le pido ahí que se acomoden donde usted se sienta cómodo. Vamos a orar. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre, gracias. Gracias te doy, mi Rey. Eres hermoso. No hay comparación, papá. Estamos aquí porque queremos honrarte a ti, Señor. Queremos exaltar tu precioso nombre. Queremos reconocer que no hay nadie como tú, que tú eres el único Dios verdadero y que toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor, en esta mañana. Queremos también escuchar tu consejo, Señor. Habla tú, Señor, a nuestros corazones. Habla, Señor, y que esta palabra traiga un fruto abundante, Señor, en nuestras vidas. Que esta palabra traiga ese fruto que te va a honrar a ti, mi Dios. Que va a darte la gloria y la honra, porque tú eres el único que la merece. En esta hora te damos gracias a ti, mi Señor. Amén y amén. Gracias, Miguel. ¿Qué le parece mi arbolito? ¿Le gusta mi arbolito, hermano? Do you like my little tree? Lo voy a poner ahí para que lo observe muy bien. I'm going to leave it there so that you can observe it. A mí me gusta. I really love it. Bueno, me gustaba cuando me lo dieron. I loved it when they gave it to me. Pero ¿saben lo que pasó? But you know what happened? Si lo alcanzan a ver. Can you Para see los- it? We can put it up. Ahí está mejor. That's better. Este árbol tiene un nombre muy bonito. This little tree has a beautiful name. Se llama Sunshine. Sunshine. Sol brillante. Y hace un año me lo regalaron. They gave this to me a year ago. Y yo he tenido la intención de plantarlo. And I've had the intention to plant it. Es más, me regalaron 5. They gave me 5 of them. Y planté 3 en una área donde nada más cabían 3. And I planted 3 of them where you could fit 3 of them. Y quedaron este y uno más, pero el otro está idéntico a este. And there's this one and another one that I have left over, and they're identical to this one. Y estos arbolitos han estado en así venían, original, su vasija original. So those have come with that same pot, the original pot. Y yo los he estado regando por un año porque quería que se mantuvieran vivos. Y sí está vivo, sí se fija. And I've been watering it, and it's somewhat alive. Es más, yo no sabía por qué no los había plantado, pero ahora entiendo. And I didn't know why I didn't plant them, but now I know why. Porque iba a llegar este día. Because it was going to come to this day. Y yo lo iba a necesitar para usarlo de ejemplo. And I needed to use it as an example for you. Yo creo que hoy en la tarde lo voy a sembrar, a ver si se sobrevive. I think today I'll probably plant it. Pero le quiero mostrar una foto de los otros 3 arbolitos que sí sembré. But I want to show you a photo of the other trees that I did plant. Y ahorita le digo el tema del mensaje de And esta I'll mañana. give you the message this morning. Y'all can put the photo up there. Y ¿no la pueden hacer un poquito más grandes? No, ¿verdad? Pero mire, esos arbolitos que están ahí, Those little bushes that you see there, me lo dieron el mismo día que me dieron este. they gave it to me the same day that they gave me this one. ¿Verdad que es una gran diferencia? Right? It's a huge difference. Y mire, está bien bonito porque el nombre se llama Sunshine. Brillo del Sol. O rayo de sol, porque esos arbolitos cuando les da el sol cambian un color amarillo limón muy bonito. And when the rays of the sun hit this plant, they changed color. Pero mire la diferencia But look at the difference y mire lo allá sembrado. from this to that one being planted. Algunos de nosotros estamos así. Some of us are like this. Y lo voy a dejar aquí. And I'm going to leave this here. El tema sobre el que quiero compartir en esta mañana The theme which I want to share with you this morning
está un poco confuso, pero se lo voy a explicar. El secreto del fruto de la semilla. It's called the secret of the fruit of the seed. Y en realidad no hay secreto en el fruto que va a dar la semilla. And there's really not a secret to the fruit that the seed is going to give. Porque si usted siembra un arbolito de limón, Because if you sow a lemon, por naturaleza usted sabe que va a cosechar naranjos. naturally you will know that you are going to reap oranges. No. No. Usted va a cosechar limones. That tree is going to bear fruit of lemons. Si siembra un arbolito de higos, If you sow figs, no va a cosechar limones. you will not bear Va a cosechar lemons. higos. You will have fruit that is a fig. Es más, fíjese que mi hermana Janet Romero Sister Janet, hace un poco más de un año me regaló un arbolito de higos. she gave me a little tree of fig, a fig tree. Y yo lo sembré en una área donde pues yo quería que estuviera el arbolito. And I planted it in a place where I kind of wanted that tree to be planted. Pero cada vez que llueve en mi casa, But every time that it rains at my house, esa área se llena de agua. that place gets full of water. ¿Y qué cree que pasó? And what do you think happened? Se murió. It died. Mi hermana se sacrificó, lo cuidó y me lo dio y no sirvió para nada porque se murió. The sister, she sacrificed and took care of it and gave it to me, but it died. La tierra es el secreto The dirt or the land is the secret para que esa semilla dé fruto, so that that seed may bear fruit, para que los arbolitos crezcan, so that the trees can grow, para que se pongan bonitos como el de la foto y no queden como este. so that they can come beautiful like that photo that we saw and not stay like this. El abonarlos, And to fertilize them, el ponerles agua adecuadamente, to give it water adequately to them. no de más ni de menos, You shouldn't give it more or less. el mantener cuidándolos, And you maintain taking care of them. va a hacer que el arbolito o la planta que usted siembre It's going to be that the tree that you plant, crezca de una forma sorprendente. that it will grow in a surprisingly way. Hace unos 10 años yo sembré un arbolito de mandarinas. A couple years back, I planted a tree of mandarins. Muchos de ustedes lo vieron en mi casa, en la otra casa donde vivíamos. And many of y'all saw that tree from the house that we used to live at. Quizás era unos 4 pies de alto, It was about 4 feet tall, pero se llenaba de mandarinas but it was full of mandarins, que algunas veces trajimos aquí unas bolsas y las regalamos. and that we were full of, we bring bags and give them out to the people. Nosotros lo regábamos, lo And cuidábamos. we would take care of it and water it. En un año alguien me dijo, yo les comenté a alguien y no estaba dando frutas el arbolito. And I commented to somebody, hey, the tree's not bearing Y fruit. me dijo, no recuerdo quién, pero aquí en la iglesia alguien me dijo, ponle ceniza de madera quemada. And somebody told me, you should put some ashes of wood. Va a matar si tiene alguna plaga y lo va a fertilizar. It's going to kill any type of plague that it has, and it will fertilize it. ¿Y qué pasó? Funcionó. And what happened? It worked. No sé si fue mi fe o si en realidad la ceniza tenga I don't know if it was algún my faith efecto. or the ashes that really did the Pero effect. funcionó. El arbolito el siguiente año se cargó de mandarinas. And the next following year, that tree was bearing lots of fruit, Al punto que colgaban las ramitas en el piso. to the point where the tree was hanging over. Pero ¿qué cree que pasó? But what do you think happened? Nosotros nos fuimos para Dallas We went to Dallas. y vivimos allá un poquitito más de 2 años. We lived over there a little bit more than 2 years. Y en esos 2 años, And in those 2 years, mi arbolito de mandarinas se murió. the little tree of mandarins Cuando died. yo vine a visitar la casa una vez, encontré el espacio vacío y dije, ¿qué pasó? And when I came to visit the house and I saw there where the tree was at, I saw it empty and I was like, what happened? Y me dijeron, se murió. And they told me it died. Oh, es más, no me dejará mentir mi hermano Abelino me ayudaba con la yarda en ese tiempo y él lo tuvo que cortar. And in that time, Brother Avelino used to help me cut the yard there, and he had to cut that tree down. ¿Por qué le hablo tanto de esto y de las plantas y del? Why do I speak to you about these plants? Porque en la palabra de Dios encontramos
un paréntesis, va a ser corto el mensaje de esta mañana. The message today is going to be quite short. Todos nosotros estamos muy familiarizados con el pasaje que voy a leer. Many of us are familiar with the passage that I'm about to read to you. Y lo sabemos quizás hasta de memoria. And we probably know it by memory. Lo hemos oído, que lo han predicado por muchas veces. They've preached this message so many times, Pero se lo voy a leer. but I'm still going to read it to you. Y le quiero compartir lo que Dios ponía en mi corazón. And I want to share with you what the Lord would put in my heart. Yo le decía al Señor, Señor, ¿quieres que yo hable de esto? Esto ya es muy básico, Señor. And I asked the Lord, Lord, this is so basic and you want me to speak about this. La pastora hace unos años habló de esto, el pastor ha hablado de esto. Todos los que predicamos hemos hablado de este tema. All the pastors, preachers have spoken about this theme. El Señor me decía así. And the Lord told me, yeah. Y me llevaba a este arbolito que estaba ahí, And a he's- un ladito de mi la And he puerta. showed me this little tree that was there next to the door. Y me decía, tú has estado así. And he told me, you've been like this. Y si estás así, es if- porque tú te has descuidado. And if you're like this, it's because you haven't taken care of yourself. Porque yo te he dado la receta para que vivas una vida de abundancia. Because I've given you the recipe of living a life of abundance. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 4 al 11. The book of John, chapter 4. Yo quiero, antes de leer ese pasaje, quiero darle las gracias a los hermanos que traducen. I want to give thanks to the people that translate, to the brothers that Gracias, translate. David. Gracias, David García. Gracias, Marcos. Gracias, Angie. Gracias, Iris, que algunas veces traduce. No es fácil. Yeah, translate is not that easy. No es fácil. It's not easy. Si no, póngase ahí usted donde está, trate de traducirlo usted. Hey, Y you se va a dar try to cuenta que en translate. un minuto ya se atoró. And you'll find out pretty quick that you'll be stuck there. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un trabajo grande. Lucas 8, 4 al 11 dice, Luke chapter 8, verse 4 to 11. juntándose una gran multitud. Lucas 8, 4 al 11. Luke chapter 8, verse 4 to 11. Y los que de cada ciudad venían a él, hablando aquí de Jesús. Dice, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte de ella cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola, la semilla de la palabra de Dios. Por eso quería mostrarle este arbolito. This is why I wanted to show you this small tree. El arbolito tiene vida, The tree has life, pero se está muriendo porque ese arbolito no debe de estar en esa maceta. but it's dying because that tree shouldn't maintain itself in that pot. El propósito de ese arbolito es ser sembrado en tierra The purpose of that tree is to be planted in soil, o sembrarlo en una maceta más grande donde tenga espacio para expandir sus raíces. or put it in a pot that is larger so that it can expand its roots. Ahí donde está no va a crecer de esa altura en la que usted lo ve.
in that pot, it will not grow higher than that, as tall as it is right now. Es más, no entiendo cómo ha sobrevivido un año. And I'm trying to figure out how it's survived at least for this year. Porque en estos días en la calorcita de Texas, ese poquito de tierra se calienta mucho. And really, right now here in Texas, it gets really hot and it burns these leaves. Y si no se le pone suficiente agua, pues corre el riesgo de morir. And if you don't put enough water, it runs the risk of dying. Y es lo que le está pasando. And it's what's happening. Pero en el área espiritual, hermano, es exactamente igual. But in the spiritual area, it's the same. El pasaje que acabamos de leer es una parábola. The passage that we just read, it's a parable. Jesús usaba este método de enseñanza para que el pueblo o aquel a quien él compartía entendieran fácilmente el mensaje. And he would share these parables so that the people at that time could understand these messages. Estaban ellos relacionados con la siembra en ese tiempo. They were so in relation with sowing and reaping in those times. Yo recuerdo mi papá era agricultor. My father was in agriculture. Y yo no he visto eso recientemente, pero recuerdo cuando yo estaba muy pequeñito. And I haven't seen this more common now, but I remember when I was young. Que araban la tierra. That they would work the land. Y hacían los surcos, o surcos le llamaban las líneas. They would do these types of like ditches or trenches, thank you. Y mi papá tenía algunas personas que trabajaban con él. And my father had these people that worked with him. Y traían unas bolsas que se las colgaban hacia cruzadas. And they had some bags that they carried like cross bags. Y en esta bolsa traían la semilla. And in that bag they had the seeds. Y iban caminando a la orilla del surco, sacaban semilla y la tiraban. And while they were walking these trenches, they would take out the seed and start to throw them. A cierta distancia, to a certain distance, dependiendo de la planta o del vegetal que estaban sembrando. Depending on the vegetable or the plant that they were sowing. Porque iban a crecer y necesitaban un espacio. Because they needed to grow and they needed the space. Para desarrollarse tal como iban a ser. So that they could grow the way that they had to grow. Entonces la persona que iba sembrando tenía que tener un conocimiento de ello. And so the person that was sowing them had to have a knowledge of what he was sowing. A mí me encantaba ir al sembradío donde habían sandías y melones. I would like to go to the field where they had watermelons. Y yo siempre me gustaba porque cuando habían, ahí era donde yo me pasaba comiendo sandías. Me encanta la sandía. And I would go there and spend all day just eating a bunch of watermelons. Es más, encontré a alguien que le gusta la sandía tanto o más que a mí. And I found somebody that loves watermelons more than me, or the same as I. Y es mi suegra, ella se come una sandía ella sola. It's my mother-in-law. She'll eat the whole watermelon. Me encantaba ir al sembradillo. I love going to these fields. Pero cuando veía todo esto también me di cuenta de lo que dice el pasaje que acabamos de leer. And when I remember this, I remember this passage that we just read. En El Salvador, o donde yo soy, donde sembraba mi papá, era un monte. And in El Salvador, where my dad is from, it was nothing but like a forest. La calle era de tierra. And the streets were a bunch of dirt. Pasaban carretas, and so some of these carts were going gente caminando, people would go through there. Pasaban animales que lo llevaban de un lugar a otro. Animals would walk y la there. Tierra del camino era dura, and the road pedregosa. It was hard and it was full of rocks. Y cuando no había llovido, pues era muy polvoso también. And when it did not rain, it was dusty. Caminaban los animales y volaba el polvo y caía sobre las piedras. And so while the animals would walk through it, all the dust would go up and it would fall on all these rocks. Exactamente lo que dice el pasaje que acabamos de leer. And so exactly how we read it in this passage. Y cuando iban tirando, que le digo que tiraba, algunos sembradores no tenían cuidado y semilla caía en el camino. And many of these people that were planting the seeds, they didn't really work careful and they would just drop seeds where tal y como dice la palabra. in the same way as the scripture says. Y claro que la semilla que caía en el camino, la tierra estaba compactada, no encontraba raíz y moría. And so some of the seed that would fall in that road, it was compact dirt and it could not grow. Pero también pasaba exactamente lo que sucede, lo que dice la palabra. Los pájaros venían y se la comían. And also birds would come and would eat these seeds. Es más, hace un mes estuvimos en Monterrey y fuimos al parque. And we were in Monterrey and we went to the park Y estábamos comiéndonos una nieve y quedó las migajas del cono. And we were eating some of the ice cream and we had some of the crumbs of y the las cone. tirábamos y las
palomitas venían y se las comían. And quickly the birds would come and just eat the Es la crumbs. naturaleza. It's natural. Luego dice la palabra que algunas semillas caen en las piedras. And it also says that some of these seeds would fall on the rocks. ¿Y sabe qué era lo que yo había notado? Que cuando la gente pasaba por el camino, el polvo se acumulaba encima de las piedras. And what I would notice is that when the people would walk through there, the dust would fall on these seeds. Entonces nacía la plantita, And so then the plant would grow, pero abajo del polvito era la piedra. but underneath that was a bunch of rocks. No había profundidad y morían. And so it cannot go into depths and it would die. Tal y como lo dice ahí la palabra. In the same way that scripture tells us. El secreto para un buen fruto o para que la semilla dé un buen fruto The secret to the seed to give out good fruit es la tierra. is the dirt, it's the land. ¿Y sabes quién es la tierra? And you know who is this land? Diga, yo soy tierra. Say, I'm that soil. Yo soy tierra. I'm that soil. La semilla que usted y yo tenemos es perfecta. The seed that you and I carry, it's perfect. No hay falla en ella. We have no failure in it. La semilla que usted y yo tenemos The seed that you and I bear, es la palabra de Dios, it is the word of God que puede transformar su vida, that can transform your life. que puede hacer que su vida sea un árbol fructífero como nunca usted ha visto. That you can be a tree that can bear much fruit like you've never seen before. Puede ser un árbol que dé gusto verlo. That it can have even pleasure of just seeing this tree. Estar abajo del árbol y disfrutar de su sombra y de su fruto. To be underneath that tree and enjoy its shade and its fruit. Pero también usted y yo podemos ser ese. But you and I can also be that one. Todo depende de nosotros. And it all depends on us. No de él, no de la semilla. It's not on the seed. It's Porque not la about in him. semilla que se nos ha dado es una semilla poderosa. Because the seed that has been given to us is a powerful seed. Una semilla que puede dar muchas más mandarinas que el arbolito que le acabo de It mencionar. can give out more mandarins and more fruit than the tree that I just Cualquier mentioned to you. fruto, si usted lo siembra en una tierra fértil, va a ser abundante. Whatever fruit and a seed from that fruit that you put in the soil will be abundant. Usted y yo, hermanos, tenemos tres áreas que necesitamos entregarle a Dios. We have 3 areas in our lives that we must surrender to God. Para preparar la tierra en la que se siembra un árbol que va a dar fruto, To prepare the soil where the seed was planted so that the tree can bear fruit, tiene que ponerle ingredientes o diferente tierra para que no se compacte. we must put different types of soils mixed in it so that the dirt will not be compact. Es más, le aseguro que este arbolito ha sobrevivido un año ahí porque la tierra fue preparada para eso. And I believe this tree has survived this long because that dirt was prepared in such a Pero manner. la intención no es que esté ahí. But the intention is not for it to stay La there. intención de Dios para tu vida, es más, Jeremías 29:11 dice que los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. Jeremiah 29:11 says that he has greater plans, plans of good and not of evil. ¿Escuchó eso? Planes de bien y no de mal. Plans of good and not of evil. Eso es lo que Dios tiene para usted, That para is what he has mí. prepared for you and I. Pero depende de nosotros, no de Dios. But it depends on us and not on God. Depende de lo que usted va a hacer al respecto. It depends on what you will do in that manner. Dios no es hombre para que mienta, He is not a man that ni he hijo should de lie, hombre para que se or arrepienta. the son of man that he should repent. Lo que él dijo va a suceder, What he said, that will happen. pero depende de nosotros. And it also depends on us. Hace unos días platicaba con mi pastora I was talking to my pastor a few days ago, y hablábamos de las tribulaciones que se nos vienen. and we were speaking about tribulations that come into our lives. ¿Para qué cree que vienen esas tribulaciones? Why do you think those tribulations come to our lives? Para que usted se ponga y diga, pobrecito yo, pobrecito de mí. So you can be like, oh man, I'm so sorry about myself and feel bad. ¿Sabes que vienen para hacerte fuerte? You know that those tribulations come so that they can make you strong. Enfermedades, Sicknesses, situaciones de necesidad, situations of need, situaciones problemáticas entre la familia. problems in the family. Todo eso viene con un propósito para los que aman a Dios. All that comes with the purpose of Para those who los love que God. aman a Dios, Those hermanos. who love God, brothers and sisters.
Déjeme regreso porque ya me estoy yendo lejos. Usted y yo nacimos con 3 componentes naturales: We come with these natural components: espíritu, alma y cuerpo. spirit, body, and soul. Pero sabe que cuando nacimos, venimos con la vida natural, When we are born with a natural life. 100%. Gloria a Dios por ello. It's 100%. Glory to God for that. Pero nuestra alma But our soul, viene un poco corrompida. Es más, viene corrompida. it comes corrupt. Y nuestro espíritu, And our spirit, podríamos decir que viene dormido o muerto. it comes dead or it's asleep. It's in slumber. Así nace el ser humano. This is how a human is born. Vamos creciendo We grow, y ¿sabe lo que naturalmente queremos hacer? and you know what naturally we want to do? Es ser muy obediente a nuestros padres, We ¿verdad? want to be very obedient to our parents. Es portarnos súper bien en la escuela. Is to be really good in school. Nosotros vamos creciendo y queremos hacer nada más lo bueno. And we're growing up, and all we want to do is everything that is good Para nada. for nothing. La naturaleza del ser humano The nature of man, es el mal. it is evil. Por eso es que tenemos que instruir a los niños. Por eso el proverbio nos dice, instruye al niño. That's why Proverbs tells us to instruct the child. Habla de instruirlo en la palabra, pero también en lo natural. It is also about instructing them in the word, but Vamos a also in the natural. instruirlo en buenos modales. Let's instruct them in good morals, Que sepan dar gracias. that they know how to say thank you, Que pidan las cosas por favor. that they can say please, Que diga buenos días, buenas noches. they can say good morning, good night. ¿Se ha dado cuenta que eso se ha perdido bastante? You know that we've lost that so ¿Pero much. sabe por qué es? You know why? Porque nosotros los padres hemos fallado. Because us as parents have failed to do that. Pero nuestro Padre no ha fallado. But our Father has not Y Él failed a us that. cada instante en su palabra nos recuerda cómo debemos vivir. And every time in an instance, He reminds us through His word Cómo how we should debes conducirte día a live, día. how you should conduct yourself day by day, Cómo preparar esta tierra que soy yo how to prepare this soil that is I, para que dé un fruto abundante. that it can bear much fruit that is abundant. La palabra de Dios está a nuestra disposición The word of God is at our hands a diario. every day. Antes de llegar aquí a la iglesia esta mañana, Before coming to church this morning, venía escuchando el KSBJ I was listening to KSPJ, y dieron un dato. Dijo la locutora que estaba en la radio, dijo que había sido revelado un dato reciente, que los cristianos, escucha esto, y esto a mí me impactó. there was this, the radio host was saying that the Christians, En tiempo promedio in a time span, diario, nada más leemos la Biblia o meditamos 3 minutos. only read 3 minutes of the scripture or meditate in it. Eso es los cristianos en general. And they're speaking about this in general. A lo mejor usted es el que pasa la hora en oración y 1 hora en la lectura de la palabra, y gloria a Dios por ello. Maybe you're the one that spends an hour reading the word and praying. Pero no todos. Glory to God, but not everyone. Y luego decía que el tiempo promedio que se pasa en las redes sociales And they also said, and the times that is spent in social media, sobrepasa las 2 horas o 3 horas al día. it Sobrepasa. is greater than 2 to 3 hours a day. Y explicaban de que no nada más, ese estudio no nada más hablaba de Facebook, Instagram, TikTok, And sino it también wasn't la just, tele. it wasn't just talking about social media, but also television. Nos estamos llenando We are getting full de información of information que no nos dice absolutamente nada that gives us absolutely nothing respecto a cómo preparar esa tierra para que dé fruto. of how to prepare this soil that it may bear fruit. Al contrario, Contrary to that, nos estamos llenando de información que nos está alejando por completo. we are being filled with information that is drawing us away from God. Y ahí viene el ejemplo tercero de la tercera tierra que menciona el pasaje que le leí. And this is the third example of the passage that we read.
Dice de que alguna semilla cayó entre espinos It says that some of the seed fell into thorns, y crecieron los espinos juntamente con la semilla. and the thorns grew with the seed. Pero en el momento en que iban creciendo los espinos eran tan grandes que ahogaron a la semilla, la plantita que había nacido. And while this plant grew with these thorns, the thorns suffocated and killed this plant. Y es exactamente lo que las redes sociales, todo lo que está lejos de Dios está logrando en nuestra vida o haciendo en nuestra vida. And this is what entertainment and social media is conquering and doing in our lives. Estamos poniendo atención a la información incorrecta. We are paying attention to the incorrect information. ¿Cómo quieres tú ser un árbol fructífero? How can you be a fruitful tree? ¿Cómo quieres tú ser el árbol como dice el Salmo 1 versículo 4? How can you be a tree like Psalms 1 and verse 4 says? Dice que un árbol plantado junto a corrientes de And agua it says that it is a tree planted to the streams of water que da su fruto a su tiempo that gives fruit at its time, y todo lo que hace prosperará. and that everything it does prospers. ¿Cómo queremos nosotros llegar a ser ese árbol si no estamos llenándonos de la información correcta? How can we be that tree when we are not being filled with the correct information? De la información que te va a decir, quita de ti toda amargura. Es That- más, From what scripture can tell you, take away all bitterness. Efesios capítulo 5 y capítulo 6, no voy a ir para allá. I'm not Se lo going to voy a go there, but parafrasear. I'm going to paraphrase Ephesians 5 and 6. Habla del hombre viejo It speaks about the natural man, y de todo lo que usted y yo tenemos que quitar. and of all the things that we must remove from ourselves. Y mire que esa lista que nos da ahí Efesios And that list that Ephesians gives to us, va bastante en contra de lo que usted puede escuchar en las redes sociales. it goes a lot against the things that you can hear on social media. Y no vamos a decir nada más redes sociales, sino lo que usted escucha de sus amigos, And not only social media, but what we hear from our friends, de los compañeros de trabajo, from the friends at work, en la escuela. at school, Se está bombardeando la información equivocada en nuestras mentes. and it's bombarding with this information that is incorrect. ¿Y cómo queremos ser bendecidos o fructíferos si no nos estamos llenando de Dios, hermano? And how can we be fruitful if we're not being filled with God? ¿Cómo podemos vivir vidas que son vidas en victoria? ¿Cómo podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas si no nos llenamos de Él? How can we have lives that are victorious and abundant if we are not filled with Him? El único que puede, hermano, romper esas cadenas es Dios. The only one that can break those chains is Jesus. El único que nos puede hacer libres es el Espíritu Santo. The only one that can make us free is Holy Spirit. El único que puede dar el fruto que le agrada a Dios es el Espíritu Santo en nuestra vida. The only one that can give us that fruit that He has pleasure in is Holy Spirit. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermano? What is the fruit of the Spirit? Ahorita lo vamos a mencionar. We're going to mention it in a few moments later. El pecado distorsiona tu alma. And sin distorts your soul. Empezamos a ver todo lo que está pasando ahí en el mundo We start to see everything that is happening in the world. y empezamos a creer muchas mentiras. And we start to begin to believe the lies. Y muchas veces no son mentiras tampoco. And sometimes they're not even lies. Pero usted empieza a creer las verdades del mundo But you start to believe the truths of the world antes de creer lo que la palabra de Dios nos dice. before believing what God's word says. Empieza a creer lo que las noticias le dijeron You start to believe what the news says. y se le olvida que dice que no nos preocupemos del mañana. And you forget that scripture tells us do not worry about tomorrow. No te preocupes de lo que vas a comer. Don't worry about what you will eat. No te preocupes de lo que vas a vestir. Don't worry about what you will Porque wear. dice la palabra de Dios que si Él tiene cuidado de las aves And because scripture tells us if He has taken care of the bird y viste a las
flores con excelencia y belleza, and he dresses the flowers with excellence and beauty, ¿cuánto más no va a tener cuidado de ti? how much more will he not take care of you? Eso dice la palabra, así lo dice, lo estoy parafraseando, pero eso dice la palabra, ¿sí o no? That's what scripture says, does it not? Usted tiene esa promesa. You have that promise. Nada le va a faltar You will lack nothing si usted se toma de la mano de Dios. if you hold on to God. Pero si empieza a escuchar lo que las noticias dicen, But if you start listening to more what the news says, usted va a empezar a tener temor. you will start to have fear. Usted va a empezar a ver que a usted le falta esto, And you start to see that que you le lack this falta lo otro, and you lack that. y no va a haber gozo en su vida. And you will not have joy in your life. Porque su mirada o su vista espiritual está puesta en algo erróneo. Because your sight is put on erroneous things. Para que usted y yo logremos un objetivo, tenemos que unirnos para lograr ese objetivo. In order for us to get to that object or that goal, we need to reunite around that goal. Ayer pasó algo bien chistoso. Yesterday, something funny happened. Yo le mandé un mensaje a unos chicos I sent a message to some of the y young les guys. dije, necesitan unirse I told para them- lograr el objetivo. Y'all need to unite so that y'all can accomplish this objective. Yo les había pedido que hicieran algo I asked them to do something, y dijeron sí, and they said yes. pero uno de ellos empezó a como culpar al otro. But then one of them started to blame the other. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, And when we start taking these attitudes, no vamos a llegar a ningún lado. we won't get anywhere. Y yo les mandaba y les decía, hey, únanse para lograr el objetivo. And I told them, hey, unite so that you can accomplish that objective. Ahorita mi hermano cuando compartía la cena del Señor, Our brother, when he was sharing the Lord's Supper, hablaba el ejemplo que nos daba, ¿no? De la novia. and he gave us the example of the bride. Y si no estaba de acuerdo, pues no había unión y no If she was funcionaba. in agreement, then there was no unity and it could not function. Pero si estaba de acuerdo, But if she was in agreement, iba a haber una fiesta it was going to be a y party, iba a haber una unión de por vida. and there was going to be a union all life. Lo mismo It's con the same usted y thing conmigo. with you and I. En la palabra de Dios hay tantas promesas In God's word, there's so many promises que todos nosotros that each and every one of us, deberíamos vivir unas vidas bendecidas. that we can live lives that are Y blessed. no estoy hablando nada más de las cosas materiales. And I'm not just speaking about material things. Porque, por ejemplo, mi hermana Laura mencionaba el viernes de cómo Dios la sanó. Sister Laura was talking about how God healed her. ¿A poco eso no es una bendición que sobrepasa cualquier dinero? Well, isn't that a blessing that is greater than what any money could buy? Esa es la vida en victoria de la que Dios está hablando. That is the life in victory that God speaks to us. Van a venir dificultades, Their difficulties will come, pero en medio de la dificultad yo sé que Él está conmigo. but I know in the midst of difficulty, He is with me. Y eso trae paz. And that brings peace. Hermana Maura, Sister Maura, así como tú das palabra, Dios te va a bendecir. the same way that God, you give Y words, si the es Lord will bless cierto, you. sí se siente así. And Muchas sometimes it does veces feel like that. damos palabra y nosotros nos quedamos ahí como, And many times we give a word to ¿y somebody cuándo nosotros? and we feel like, well, what La about me? promesa de Dios es fiel, mi hermana. But Y the así como lo has visto, lo vas a promises of seguir God viendo y más. Are faithful, and the way you see it now, you're going to see it a lot more. No te va a dejar ni te va a desamparar. He will not leave you nor forsake you. La semilla del evangelio restaura cada área deficiente en nuestras vidas. The seed of the gospel restores us all in our areas in our lives. Yo necesito de Dios cada día. I need of God every day. Espero que tú necesites de Él cada día. I expect that you would need of Him every day. Mira, cada día que yo me levanto le pido al Señor que me ayude porque de que la riego, la riego. Every morning I wake up and I ask the Lord to help me because I screw up every day and bad. No somos perfectos. We are not perfect. Estamos lejos. We are far. Dice la palabra de Dios que va a ser hasta el día ¿en qué día vamos a ser perfectos, hermano? To what day will we be perfect? Will we be Amén. perfect?
cuando seamos transformados. when we are transformed. Si es que usted no se preocupe si falló involuntariamente. So don't worry if you made a mistake involuntarily. Ya si tenemos costumbre de pecar, esa es otra cosa. But if you're accustomed to sin, well, we're talking about another Ya different thing. es muy diferente. This is a lot more different. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:23 1 Peter chapter 1 verse 23 que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, that when you and I accept our Lord and Savior, venimos a ser una nueva criatura. we become a new creature. Ahora, ¿se recuerda lo que le dije hace un momentito? Que cuando nacemos naturalmente, When we are born naturally, lo único vivo es la vida natural que traemos. the only thing alive is our natural life. Luego la naturaleza humana nos quiere llevar al mal. And so this natural man wants to take us to do evil. Y a lo mejor tú has vivido toda tu vida tirando para el lado del mal. And maybe you have lived a life doing evil. Y exacto, a lo mejor has practicado pecado por mucho tiempo. And maybe you've practiced sin for many years. Y a lo mejor ya aún siendo cristiano sigues resbalándote por ahí. And maybe even being a Christian, you keep on slipping. Pero la palabra de Dios dice ahí en Primera de Pedro, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, no sé si lo tienen, pero se lo voy a leer. Peter, chapter 1 verse 23. Dice, siendo renacidos, ahí dice en inglés, yo se lo voy a leer en español, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La naturaleza humana. The seed that is incorrupt is the natural man. Dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, cuando tú te convertiste al Señor, tienes la oportunidad de transformar tu vida When you came to the Lord, you have the opportunity to transform your life y dejar la naturaleza humana atrás and leave the natural man behind en cuanto a que tome el control de todo lo que haces. in everything that has control over the things that you do. Porque siempre vamos a estar en este cuerpo Because we're always going to be in this body, y este cuerpo siempre va a tirar hacia el mal. and it's always going to lean to the evil side. Pero ahora tú y yo sabemos que hemos nacido de una simiente incorruptible But you and I know that we have now came from a seed that is incorruptible, y el Espíritu de Dios está en nosotros. and the Spirit of God is in us. Recuerdo la primera vez que a mí me puso mi pastor a enseñar. I remember the first time my pastor told me, Nunca se me va a olvidar. I'll never forget that. Estábamos en la Veterans Memorial, en la iglesia, una iglesia que compartíamos. And then we were on Veterans Memorial in a church where we were sharing that building. Era un martes, una reunión de varones. It was a Tuesday, a man's gathering. men's Recuerdo gathering. muy bien a Rafa Rodríguez y al pastor que estaban enfrente de mí. And Pastor was there, where el hermano Rafa was there. Y dijo, Brother Rafa. tú vas a predicar el martes. And he told me, you know what? You're going to teach on Tuesday. Tenía 18 años yo, hermano. I was 18 years old. Nunca había predicado. I had never shared a message. Nunca había compartido nada. I had never shared anything. Y recuerdo que el primer mensaje se llamaba Tu amigo fiel. And I remember the first message that I preached was your faithful friend. Y hablé del Espíritu Santo. And I spoke about Holy Spirit. Y desde ese día, ese mensaje no fue para nadie de los varones que estaba ahí. That message was not for not one of those men that were there. Fue para mí. It was for me. Sabes que desde ese día, After that day, siempre que me refiero al Espíritu Santo, me refiero como mi amigo fiel. every time I speak about Holy Spirit, I speak about my faithful friend. Me falta mucho por conocerle en su totalidad. I have so much left to know him in his totality. Pero lo que he conocido de él But what I've known from him, me sorprende. it surprises me. Porque siempre quiere lo mejor para mí. Because he always wants what's best for me. No me deja. He does not leave me. Hay momentos que me he sentido solo. There's moments that I felt alone. Cuando yo tenía 14 años, yo llegué a este país When I solo. was 14, I came to this country by myself. Me fui a vivir en la ciudad de Elizabeth, en New Jersey. I went to live in Elizabeth, New Jersey. Viví 4 meses con 2 medios hermanos. I lived 4 months with half brother, with O my half quizás un brothers. poquito más.
Well, a little bit more maybe. Pero después terminé viviendo en el lugar donde yo trabajaba solo. Then I went to live by myself and worked in the area by myself. Recuerdo en ese tiempo no estaba Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, nada de eso. We had no WhatsApp, we had no Instagram, we had no social media. Pasaban meses sin que yo me podía comunicar con mi mamá. And there were months that I could not communicate with my mother. Pero aquí había un hermano mío que es el pastor que vive en Dallas. And one of my brothers that is here, that lives in Dallas, Y él me llamaba de vez en cuando he would call me here and there. y me aconsejaba. And he would counsel me. Uno de los consejos que él siempre me daba And one of the counsels that he gave me era confía en Dios. was trust in the Lord. Viví solo como 2 años. I lived by myself around 2 years. Me cansé y dije yo, esto no es lo que yo quiero. And I said, this isn't what I want. En ese tiempo, hermano, yo estaba alejado de Dios. And in that time, I was far away from God. Había crecido en la iglesia, I grew up in church. pero cuando me vine para acá me alejé de Dios. But when I came to the States, I drew away from God. Yo sabía que estaba mal. I knew I was wrong. Por todo ese tiempo yo no fui a la iglesia. And for all that time, I didn't go to church. Pero dije yo, esto no es lo que Dios quiere para mí. And I said, this isn't what God wants for me. Y un domingo, recuerdo muy bien, agarré mis poquitas cosas que tenía, me fui al aeropuerto y me fui para El Salvador. And I remember one Sunday, I grabbed my stuff, the little things that I had, and I flew back to Salvador. Pensando que al irme a El Salvador iba a llenar mi vida And thinking that going back to Salvador was going to fill my life. y que iba a estar contento y feliz. And that I was going to be happy and joyful. ¿Qué cree que pasó? And what do you think happened? Todo lo contrario. Everything contrary to that. Empecé a vivir aún más perdidamente. I got lost even more. Y lo peor, And the worst thing about it, que arrastré a una de mis hermanas y a una sobrina conmigo. that I drew with me one of my nephews, My niece. my niece. Y yo le decía a mi mamá, mamá, vamos a ir a una velada, mamá. And I would tell my mom, yeah, we're going to go to a vigil. Y me llevaba a mi hermana And I would take my Loida, sister. que ustedes la conocen, algunos de ustedes la conocen. Sister Loida. Y me llevaba a una sobrina que se llama Elsie. And I took my niece, I was called Delcy, his name. No íbamos a una velada. And we didn't go to a vigil. Algunas veces, escúcheme, algunas veces íbamos y llegábamos a la puerta y luego nos And íbamos. sometimes we would get just to the door of the church and then Para we would que leave. me vieran por si le preguntaban a mi mamá. So that they could, if they asked, they saw me, and if they could tell my mom. La naturaleza humana. That's the natural man. Y sabe, empecé a hundirme todavía más. And I went a lot more deeper than that. Pero Dios tenía un propósito en mi vida. But God had a purpose in my life. Y me dio una sacudida And he gave me this, he shook me up. a punto de que yo tenía un negocito y me robaron 2 veces y perdí todo, quedé endeudado. ¿Y qué cree que pasó? And I had this little business that they came and robbed me, and I started getting in debt. Terminé aquí en Houston. And all of a La sudden, segunda vez. I came back to the States, and I ended up in Houston for a second time. En el camino Dios tuvo un trato conmigo. And on the way, God had to work with me. Porque si Dios te ama, Because if God loves you, dice la palabra the word says, que al que ama, ¿qué le hace? Lo That who apapacha he y lo loves- deja hacer lo que quiere. he lets him do whatever he wants. Nos corrige, No, he corrects nos us. va a dar nalgadas. He's going to give you Así como a mouth. nosotros criamos a nuestros hijos. Just the same way that we take care of our Y children. me dio una de nalgadas And he gave me some, y jalones de oreja y, Some spanks. y de todo. and he's pulled my ear. Que al llegar a Houston, When I got to Houston, ¿sabe lo primero que yo hice? you know the first thing that I did? Ustedes ya lo saben, ya se los he comentado, llamar a iglesias. Deme un ride para la iglesia, deme un ride. I started calling churches, and I told them, give me a ride. I need to go to church. Quería ir había una necesidad grande en mí de ir a la iglesia. There was a huge necessity for me to be at church. Pero el enemigo es asqueroso y es cochino y mentiroso. But the enemy, he's a liar. He's dirty. ¿Y sabe lo que pasó? And you know what happened? Todos me decían, sí, hermano, te vamos a llegar a recoger. And they would tell me, yeah, we're going to go pick Pero you up. nadie llegaba. And nobody would come pick No me up. encontraban la dirección. They couldn't find the address where I was living at. Vaya a pensar usted, y yo vivía allá en la Fallbrook, aquí en los apartamentos donde todos vivimos, And why- Canyon Club. I used to live right here in Canyon Club on Fallbrook. Ahí vivía. ¿Cómo Where que no lo iba a everybody lived. encontrar? Estaba How- a la orilla del freeway. Everybody lived there, and it was right next to the freeway.
Pero Dios tenía un lugar en donde me iba a plantar, But the Lord had a place where he was going to plant me, en donde yo iba a crecer, where I was going to grow, en donde Dios había apartado a alguien que me iba a instruir. where God was going to separate somebody to instruct me. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermano? What do I want to tell you with all of this? Que no importa en qué etapa de tu vida estés hoy. That it doesn't matter what season in your life you're in today. A lo mejor estás como estaba yo, alejado de Dios. Maybe you were drawn away from the Lord. A lo mejor estás confundido y no sabes qué hacer. Maybe you're confused and you don't know what to do. La palabra de Dios tiene poder The Word of God has power para transformar tu vida, to transform your life, para hacerte una nueva criatura. to make you a new creature. Hebreos 4:12 dice esto: Hebrews chapter 4 verse 12. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. The Word of God. ¿Escuchó eso? La palabra de Did Dios you hear that? The Word of God. es la que te puede hacer libre. It's the one that can make you Es la free. que puede romper ataduras en tu vida. It's the one that can break chains in your Es life. la que te puede hacer libre And it can make you y free darte la victoria que Dios ha prometido para ti. and give you the victory that God has promised. Solamente tomándose de Él. Only when we get a hold of Him. Creyendo esa palabra. Believing in that Sus word. promesas que son para ti. His promises that are for you. El crecimiento no es instantáneo. Growth isn't instant. Lo importante en primer lugar es que reconozcas The important thing is that we must recognize que como has estado viviendo tu vida no ha sido de la mejor manera. that the way that we might have been living is not probably the best Que way. hay necesidad de cambio. That there is a need to change. Pero sabes una cosa, hermano, But do you know something? tienes que reconocer. You must recognize. Es triste, It's sad, pero muchas veces se nos pregunta, ¿cómo estás, hermano? Y se hace una forma privada algunas veces. and many times we're asked, how are you doing? And even to a point where it's private. Y se te hace esa pregunta con la intención de ayudarte, porque Dios ya le hizo sentir a esta persona que las cosas no están bien. And the intention of the question is to help you because probably God has already revealed something to that person. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Casi siempre. And what's our answer most of the time? Muy bien, hermano, bendecido. We are good, blessed, brother. Hermano, no hay nada de malo, There's nothing wrong, nada absolutamente nothing absolutely wrong en pedir ayuda, in asking for help, en pedir oración, in asking for prayer, en pedir un consejo and asking for a word a la persona correcta. to the correct person. No se vaya usted a pedir el consejo a aquel que anda peor que usted. Don't go asking for a word from somebody that's worse than Porque you're ¿qué in. cree que le va a decir? You know what he's going to say? No, hombre, síguele, ya vas a ver que pronto te va a llegar el momento de He's gonna suerte y va a say, cambiar las cosas. Don't worry about it. One day you're going to get lucky and things are going to change. En lugar de decirte, ¿sabes qué? Vamos a orar. Instead of telling you, let's pray. Porque Dios tiene la salida. Because God has a way out. Porque Dios tiene la sanidad. Because God has the healing. Porque Dios tiene la solución a tu Because problema. God has the solution. Él es nuestro proveedor. He is our provider. Él es nuestra protección. He is our Él es protection. todo para He is nosotros. everything for us. Pero muchas veces no queremos escuchar eso. But many times we don't want to listen to Muchas that. veces queremos escuchar y que nos digan, no, hombre, sí es cierto. No, And many times we hear, lo yeah, siento, estás I feel pasando bad for muy you. difícil, un tiempo muy difícil. you're para going ti. through a difficult time. Que te chiflen, que te consientan. Yeah, you want them to make you feel good. Mi mejor amigo es Edgar Romero. And one of my best friends is Edgar Romero. Y algunas veces le llamo, o casi siempre texteamos, muy And pocas veces hablamos, We text each other a lot entre semana. throughout the week. Y han habido varias veces en las que yo estoy compartiéndole algo a él And many times we're like I'm sharing something with him.
y el mensaje que me regresa and the text message that he returns to me me hace reaccionar. makes me react. Porque algunas veces le cuento algo que me está pasando y pienso que él me va a decir, no, hombre, compadre, qué bárbaro, échale ganas o algo así. And many times I share with him something, I feel like maybe he's just going to tell me, just carry on, you'll be okay. Pero algunas veces él me dice, compadre, Dios está contigo. But many times he tells you, hey, God is with you, compadre. Compadre, yo voy a orar. Compadre, I'm going to pray for you. Y sabe, me hace darme cuenta And you know what? It makes me realize de que estoy poniendo mi mirada en las circunstancias. that I'm putting my eyes on circumstances. La pastora y yo hablamos de vez en cuando ahí donde está sentadita. Many times I sit there with Pastor and I talk to her. Y yo le decía la última vez que hablábamos, pastora, cada vez que hablo con usted es como una inyección de fe. And I told her, many times when I speak to you, it's like an injection of faith. Aquí en la iglesia, hermano, Here in church, hay personas que te pueden ayudar. there's people that can help you. Que te pueden ayudar no porque ellos tienen la solución, Not because they have the solution, pero porque te van a decir, mira, aquí está but tu they're going to tell you, fuente de poder. your fountain of power is here. Your source of power is here. Tómate de Jesús, Take hold of Jesus. busca de Él Seek him, y Él te va a dar la salida. and he will give you a way out. El crecimiento no es instantáneo. Your growth isn't instant. El romper cadenas no sucede de un momento a otro. To break the bondages doesn't happen from one day to another. Dios lo hace milagrosamente en muchas circunstancias. Dios puede obrar de esa manera. Many times God can work in that manner. Pero ¿sabe lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13? But you know what 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 says? Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los cristianos. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, The message of God, the word of God, es la que te hace libre. is the one that makes you free. Una de las cosas que yo extrañé durante el tiempo que no estuve aquí en Centro de Alabanza era One of- la instrucción, One of the things that I missed while I wasn't here in CDA was instruction, era la enseñanza. was the teaching. Porque la enseñanza nos ayuda a meternos detalladamente a la palabra de Dios. Because teaching helps us get into the details of God's word. Hermano maestro, Teachers, no cese de ser el instrumento que Dios le ha llamado a ser. do not stop in being the instrument that God has called you to be. Roberto, Mario, Camila y mi hermana Ceci, Dios los quiere llevar a ser un instrumento para su reino. These brothers and sisters, God wants you to take you to be an Fer, instrument. tiemblan los pies, sí. Nos deja de dar nervios. Your feet start to shake. ¿Sabe and por qué have- los menciono a ellos, hermanos? The reason I mention these brothers and sisters, Porque estamos los maestros, cada 2 semanas nos juntamos en Zoom y tenemos clases. every 2 weeks the teachers get together and we have classes. Allá está la maestra Silvia y aquí está el maestro David. Ellos nos ayudan. Sister Sylvia and Brother David have been helping us. Y este martes pasado, And this last Tuesday, los hermanos que acabo de mencionar compartieron la palabra en todo el grupo. these brothers that I just mentioned shared the word to all the group. Y lo hicieron excelente. And they did it in excellence. Claro que nosotros, las maestras y los maestros que estábamos ahí, pues dimos algún consejo And many of us that were there gave a counsel, o and una palabra de ánimo, a word of encouragement. porque Dios necesita instrumentos como ellos. Because God needs instruments like them.
Usted vio a mi hermana Laura el viernes compartiendo, todos los maestros que participamos los viernes. All the teachers that share on Fridays. No es fácil, It's not easy, pero tenemos un amor por Dios but we have a love for the Lord, y queremos hacerlo mejor. and we want to do our best. Y queremos animarte a ti cada vez que pasamos aquí enfrente Every time that we come up here, a que crezcas en Dios. we want to encourage you to grow in God. Yo no quiero estar así, I don't want to be like this, pero tampoco quiero que tú estés así. but I also don't want you to be like this. Yo quiero que tú sobrepases mis experiencias con Dios. I want you to go beyond the experiences with God. Y yo quiero que tú le conozcas aún más que yo. I want you to know Him even more than what I know, Para que cuando tú estés acá arriba, so that when you're all the way me up here, ayudes a levantarme y you a que help yo me crezca grow, más. so that I can grow even more. Voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. El año pasado nos invitaron a unos amigos a cocinaron crawfish, langostinos. Our friends last year invited us to go eat some crawfish. Y cuando estábamos ahí, habían ido a Quima a comprar un saco de langostinos vivos. And they went to go and buy this huge sack of crawfish that were alive. Supuestamente son los mejores, y estoy seguro que sí. And supposedly they're the best, and I think they are. Pero me di cuenta de algo. But I found out something. Puso una olla grande a hervir agua y los condimentos, And he put a huge bowl of water and boiled it. y luego puso los langostinos. And he put the condiments in there, and then he put the crawfish in there. Y yo no sé si esto fue casualidad o así actúan cada vez. And I don't know if this is what happens or that we just did at that time. Pero yo me di cuenta de que cuando el agua empezó a calentar, But I found out when the water started to get hot, algunos querían salir y estaban tratando de salir de la olla. some of the crawfish wanted to come out of that pot. Pero ¿sabe lo que pasaba? But you know what Otro happened? venía y se agarraba del que estaba queriendo salir y lo bajaba y lo tumbaba. And another crawfish would come in and grab onto the one that was holding to the top and would bring him down. En unos minutitos, ¿qué cree que pasó? And a couple of minutes later, you think what happened? Todos supieron muy ricos. They were all really good. Amen. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? What I want to tell you with this, Que para que usted y yo seamos una tierra fértil so that we can be a fertile soil, en la que vamos a dar fruto, and the one that we will bear fruit, el fruto del Espíritu Santo. the fruit of the Spirit, Tenemos que nutrirnos uno al otro. we must nurture one to another. Tenemos que apoyarnos uno a otro. We must help each other. Tenemos que reconocer nuestras faltas y ser exhortados We el must uno al otro. recognize our wrongs and be corrected by each other. Si siempre piensas que estás bien, If you always think that you're always right, ahí te vas a quedar. you're going to stay there. No vas a crecer. You're not going to grow. Pero cuando reconozcas que hay necesidad en tu vida But when you recognize that there is a need in your life, y que tu vida a la mejor está como mira, que esta ramita ya está, mira, and your life is like this, look at this. This está is you. seca. This is you. You're dry. Y mira, y lo peor, ¿sabes de todo? Hasta le dejé la etiqueta aquí, ahorita And- me estoy dando cuenta. Look, I even have a tag on it. Están las instrucciones de cómo cuidar esta planta. The instructions are on the plant to how to take care of it. A ver, hermano Manuel, préstame su Biblia porque mi iPad como que muchas veces no la toman en serio. Pero usted tiene esto. You have this. La tiene en su teléfono, la tiene en su iPad, You la have it in tiene your en iPad and your muchas phone. formas. You have it in many ways. ¿Sabe que a mí no me gusta leer? I don't like to read, Pero mi aplicación me la lee. but my app reads it for me. No hay excusa. There is no excuse. Si estamos viviendo como estamos viviendo, If we're living the way that we're living, es tu decisión, hermano. it's your decision. No culpes al que está sentado a tu lado. Don't blame the one that is next to you. Mira hacia adentro Look inside y reconoce and recognize que hay áreas en las que necesitas that there's areas in your life that you de need Dios. of God. Mas el fruto del Espíritu es, a ver, But dígamelo. the fruits of the Spirit are Amor, what? Love, joy, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
¿Y cómo puede tener ese fruto? And how can you have this fruit? Viendo la tele por varias horas, Watching TV for a couple of hours? viendo los mensajes positivos en Facebook. Looking at all your positive messages on Facebook? Tenemos el devocional We have the devotional que constantemente se nos recuerda que lo tomemos. that we're constantly reminded to have with us. Yo creo firmemente I believe firmly que si por lo menos hiciéramos eso That if- todos los días, if by any chance we just at least did that every day, viéramos un cambio en nuestras vidas. we could have seen some change in our lives. Aquí termino. I'm going to finish with this. Ponte de pie You may rise. y te voy a animar a algo. I'm going to encourage you to do something. Yo te voy a animar, es todo lo que puedo hacer. All I can do is encourage you, A que te tomes de Dios. for you to hold on to God, A que entiendas todo lo que tienes que hacer so that you can understand everything that you should do, para ser una tierra fértil. so that you can be fertile ground. Y entonces serás, como dice el Salmos, ese árbol plantado junto a corrientes. And then you will be like that Psalms that says that you will be planted next to streams of water. ¿Quién es esas corrientes de agua, hermano? Who is that stream? Cristo es Dios. It's Christ. Dice que da, porque está plantado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto a su tiempo. Because it's planted next to these streams, it gives fruit in its Oh, y season. dice que su hoja no cae. And its leaf does not wither. Y dice, todo lo que hace And everything that it does prosperará. prospers. Yo te quiero animar en esta hora I will encourage you this morning a que vengas y hables con papá. to come and speak to our Father. Yo no conozco tu corazón. I don't know your heart. Yo te puedo ver tu rostro. I can see your face, Y te ves feliz, y te ves guapo, guapa, hermosos. and you look happy and you look beautiful. Pero tú sabes But you know las cargas, the burden, las deficiencias the deficiencies que hay en tu vida. that are in your life. Yo voy a orar y te voy a invitar a que pases al frente si deseas hablar con papá. I'm going to pray, and if you desire to come forward and speak to our Father. Yo no voy a hacer nada para sacarte o para transformarte, pero sí sé de alguien I cannot do anything to take you out of that and transform you, but I do know someone que te puede transformar, that can transform you, que te puede llevar a ser un árbol fructífero. that can take you to be a fruitful tree.